Hola, soy Gloria Mayra, coordino la Mesa Acción por el Aborto en Chile, espacio que junto a Fondo Alquimia realiza un monitoreo social del acceso al aborto legal en 3 causales en alianza con organizaciones territoriales del país. El monitoreo social es una forma de participación ciudadana. En nuestro caso, monitoreamos el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o IVE en 3 causales. Cuando la persona gestante o la mujer enfrentan riesgo vital, cuando existe inviabilidad fetal letal o cuando el embarazo es producto de violación. Esta es la segunda vez que hacemos el monitoreo en el país. La primera, en 2019, a poco más de un año de aprobada la ley, realizamos el monitoreo y denunciamos los graves obstáculos que estaban enfrentando las mujeres y las personas gestantes para poder acceder a este derecho. El 2020 monitoreamos lo que sucedió con la salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto legal durante la pandemia. Y lo hicimos en alianza con Madre Nativa de la región de Arica Parinacota, con Acción Feminista Ovalle de la región de Coquimbo, la Marcha Mundial de Mujeres en la región metropolitana y en el Biobío, el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche de la Araucanía y las Fieras de Ancud en la región de los Lagos. Entre todas decidimos profundizar la mirada interseccional en las realidades territoriales. Nos interesó mirar particularmente la experiencia de las mujeres indígenas, de las afros, de las que viven en zonas rurales, de las migrantes, de las lesbianas, las trans y aquellas que viven con alguna discapacidad. Por la pandemia tuvimos que ajustar las herramientas de recolección de información e hicimos videollamadas y entrevistas a usuarias de los consultorios monitoreados, al personal de la atención primaria y de las unidades de alto riesgo obstétrico, que es donde se hacen los abortos. También recabamos información a través de informantes claves como las redes y colectivos feministas en los territorios y por ley de transparencia. Nuevamente, los hallazgos del monitoreo son preocupantes y debieran llevar a acciones del Ministerio de Salud, de los servicios de salud y de las redes asistenciales. En los 6 territorios monitoreados, es cierto que se mantuvo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también descubrimos que los problemas que hallamos en el 2019 se mantienen e incluso algunos han aumentado. Es muy grave la falta de información a las mujeres y a las niñas sobre el acceso al aborto legal. Más cuando en pandemia sabemos que la violencia y la violencia sexual ha aumentado exponencialmente dentro de las familias. Las usuarias dicen haber conocido de la ley de 3 causales, ya sea por búsqueda propia o por información de las organizaciones feministas y de mujeres en sus territorios, y no en el marco de información de una política pública. Entre el 2019 y el 2020 no se advierten estrategias de capacitación del personal de salud en la atención primaria y por tanto su rol en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no está instalado en los equipos. En el caso de los hospitales, la falta de capacitación al personal ha hecho que mujeres que podrían haber estado en alguna de las causales no recibieron la opción. Se mencionan casos sobre todo en la primera y en la tercera causal. Respecto a la segunda causal de inviabilidad, ha habido demoras porque los exámenes han tenido que venir a Santiago o porque las mujeres no han podido trasladarse a los hospitales regionales para efectos de completar su diagnóstico. Se reafirma en el monitoreo la importancia de las duplas psicosociales. Han sido claves en la información y en el acompañamiento de las usuarias para el acceso al aborto legal en las 3 causales. Sin embargo, durante la pandemia, ese acompañamiento tuvo que ser telemático y, como dice una trabajadora social entrevistada, las mujeres han estado mucho más solas en estos procesos. La objeción de conciencia se mantiene como un obstáculo de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como la obstrucción que hacen profesionales de la salud que no se declaran objetores, pero que piden más evaluaciones de las necesarias, felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si ellas cambian de opinión. En materia de salud sexual y reproductiva, los déficits previos a la pandemia se agudizaron por la discontinuidad de las atenciones, porque hubo instrucción desde la autoridad sanitaria de no acercarse a los establecimientos de salud salvo sospecha de COVID y por el propio temor de las usuarias al contagio. Durante la pandemia hubo atrasos y desinformación de la población. En los primeros meses del coronavirus, la atención se centró en las mujeres gestantes, controles prenatales y parto y atención al recién nacido o recién nacida. Unas semanas después se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, por la información que todas conocemos respecto a la distribución de lotes defectuosos en la red asistencial.
Se suspendieron todas las demás prestaciones, papanicolaos, mamografías, control de enfermedades de transmisión sexual. Existe temor de parte del personal de salud respecto a las consecuencias por estas postergaciones, entre otras cosas por cánceres no detectados a tiempo. Una población particularmente afectada es la de jóvenes y adolescentes. Cerradas las escuelas, cerrados los consultorios, cerrados los internados, cerrados los centros de atención amigables, para esta población no hubo información y no hubo orientación. Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en la violencia que ha sido objeto y en embarazos no deseados. En cada territorio, los problemas hasta aquí referidos tienen expresión particular. Al mismo tiempo, existen situaciones comunes que el monitoreo devela. En todos los territorios, las usuarias declaran haber vivido o conocer situaciones de maltrato en la atención, particularmente durante la juventud o adolescencia y durante el parto. A las mujeres con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad y se las excluye porque no hay información en lenguaje inclusivo ni personal capacitado para entregar. Son muy escasos los establecimientos y los profesionales que pueden dar atención a las necesidades en salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans. Las entrevistas dan cuenta de las dificultades de la salud intercultural en los territorios donde existen centros comunitarios de salud indígena. En las entrevistas aparecen prejuicios respecto a las mujeres migrantes y su cultura, y no siempre se cuenta con traductor o traductora que permita facilitar la atención con las mujeres haitianas. En las zonas rurales y aisladas, la postergación de la atención fue mayor, porque los medios telemáticos no siempre tienen cobertura y hay mucha población que carece de alfabetización digital. La salud mental emerge como un campo de atención de gran requerimiento. Finalmente, y haciéndonos eco de lo que aparece en las entrevistas, lo que se pudo hacer en acceso a las 3 causales y a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia dependió en mucho del compromiso de los equipos de salud y de las mujeres dentro de esos equipos de salud. Eso es lo que más destacan las usuarias con su palabra. Nosotras somos Acción Feminista Valle, somos una colectiva perteneciente a la región de Coquimbo. Bueno, nuestro territorio se caracteriza por tener poblados rurales que están un poco aislados de los que son las grandes urbes aquí en la región. Por otro lado, tenemos una creciente población de inmigrantes, sobre todo la comunidad haitiana. Bueno, estas mujeres se enfrentan con doble barrera, una por el idioma y segundo por el desconocimiento de la ley, ya que no en todos los establecimientos de salud cuentan con un traductor o una traductora. Barreras similares también enfrentan mujeres que se comunican con lengua de señas o que presentan algún otro tipo de discapacidad. Nosotras como mujeres exigimos que pese a pandemia o estados críticos sociales, la salud sexual y reproductiva sea un derecho no postergable. Los resultados del monitoreo dan cuenta de una muy poca difusión de la ley IVE, dejando a las mujeres de nuestro territorio carentes no solo de información, sino que también de seguridad para ejercer este derecho. En este momento tenemos embarazos llevándose a término por causa de violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad fetal que las cifras oficiales no están expresando. Tememos todavía al que dirán. Nuestra propia cultura rural nos inhibe para denunciar y para ejercer este derecho. Quienes habitamos localidades rurales y aisladas como las islas interiores, nos enfrentamos a costos sociales y económicos cuando nos movilizamos a ciudades más grandes para acceder a las prestaciones médicas. Durante la pandemia, en Chiloé disminuyeron a la mitad los registros de violencia sexual, porque dejaron de pesquisarse en colegios y consultorios. Muchas niñas, adolescentes y mujeres que vivimos esta situación nos quedamos sin redes de apoyo. Muchas no saben que pueden abortar porque solo algunos profesionales informan completamente sobre nuestros derechos. Otras llegan tarde, producto de las complicaciones geográficas, y muchas temen denunciar a abusadores que pertenecen a sus círculos familiares o cercanos. Como organización de mujeres y lesbianas colectiva Las Fieras de Ancud, nos sorprende que el acceso a la tercera causal haya disminuido, por lo que creemos urgente una educación sexual integral y un sistema de salud que considere las características territoriales y la diversidad de identidades que habitamos acá. Desde Arica, como colectiva Madre Nativa, trabajamos por visibilizar los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de todas las mujeres. El monitoreo mostró lo transversal y sistemático que resulta ser esta violencia,
agravándose cuando las mujeres somos migrantes, afrodescendientes, indígenas o pobres. Esta violencia resulta ser tan normalizada que a nosotras mismas nos cuesta reconocerla e incluso nombrarla. Las mujeres que viven en zona rural, tanto en los valles como en el altiplano, deben viajar a la ciudad para acceder al único hospital de la región, donde no se nos permite estar acompañadas durante la interrupción del embarazo, ni se nos informa sobre este derecho. En pandemia, además, se nos prohibió estar acompañadas durante el parto y se restringió el acceso a los métodos anticonceptivos y exámenes del VIH. Es imperativo que el Gobierno de Chile respete los acuerdos internacionales sobre medicina tradicional indígena y la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Es urgente la educación sexual integral e inclusiva. Desde la región metropolitana observamos a través del monitoreo cómo existe una obstaculización y una desinformación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto para mujeres gestantes y personas gestantes diversas. A la vez observamos cómo el embarazo adolescente sigue siendo una problemática, pero a este se suma el incremento en enfermedades de transmisión sexual. Esto nos prende una alerta como organización de la necesidad de colectivizar información segura sobre métodos anticonceptivos y formas de cuidado integrales de salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes. A la vez, observamos a través del monitoreo cómo los pueblos originarios y los pueblos migrantes se encuentran concentrados en zonas periféricas de la urbe y en zonas rurales, en condición de pobreza, de precarización de la vida y marginalización. No existe una política de salud intercultural, sino que observamos cómo estos sujetos y sujetas se presentan ante situaciones constantes de violencia, racialización y discriminación. Nosotras, como Marcha Mundial de Mujeres, nos posicionamos desde una salud reproductiva, desde un enfoque clasista, y nos encontramos absolutamente preocupadas por la condición de pandemia que vivimos en este contexto y cómo a partir de este contexto mismo se desarrolla una suspensión de las formas y las prácticas preventivas desde los organismos de salud en la salud sexual y reproductiva, lo que trae consigo embarazos no deseados, un aumento en esas tasas de embarazos no deseados y a la vez un aumento en el cáncer cervicouterino y de mamas. En el Biobío, el monitoreo mostró la realidad de mujeres y niñas de sectores rurales y de comunidades mapuche lafkenche que por dificultades de conectividad y de transporte quedaron sin atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Solo se mantuvieron las atenciones en controles prenatales y ecografías, más el seguimiento vía telefónica con mujeres embarazadas. El resto se suspendió, disminuyendo la detección temprana de embarazos y de situaciones de violencia intrafamiliar y sexual. En el hospital regional, el alto número de objetores de conciencia que obliga a organizar los turnos de manera que haya al menos una o un médico dispuesto a hacer una interrupción, y lo mismo sucede con las matronas y matrones. Como Marcha Mundial de Mujeres Fío Fío, vemos que esta falta de recursos para la salud sexual y reproductiva, la poca información, los prejuicios y la discriminación racial, social, sexual hacen transversal la violencia obstétrica, violencia que aumentó debido a los protocolos que impedían los acompañamientos como consecuencia del COVID-19. Como Observatorio Regional en Salud según Género y Pueblo Mapuche, sabemos que nuestro territorio tiene una visión particular para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El Estado chileno ha hecho un intento por generar una política de salud intercultural, pero el monitoreo arrojó que en la práctica sigue habiendo una jerarquía, marginalización y colonialismo en el sistema público. Quienes trabajan acá muchas veces emiten juicios respecto a la identidad mapuche, expresan un desconocimiento y tienen prácticas de racismo y discriminación, sobre todo respecto a la población mapuche urbana. En el Gualmapu y Gulumapu, territorio históricamente en conflicto, donde ocurren distintas violencias y violencia sexual, creemos que si bien la ley de interrupción voluntaria del embarazo constituye un pequeño logro para garantizar la decisión de niñas y mujeres que no están en condiciones de ser madres, para que se constituya en un derecho efectivo en este territorio, debe ser difundida e implementada con perspectiva antirracista.
La verdad es que no existe mayor capacitación en salud intercultural. Todos esos documentos que hablan acerca de la interculturalidad no se bajan. En un primer lugar a los directivos, o cuando se bajan, no se conocen bien. Por lo tanto, menos se bajan a los funcionarios y mucho menos a la población. A mí nunca me hicieron una inducción de las culturas que existen en esta zona. Hubiese sido súper bueno saber los porcentajes de población de pueblos originarios y también de inmigrantes. Y tener una inducción, por ejemplo, sobre algunas características a considerar, sobre todo las necesidades de esos grupos de mujeres. Tampoco se entrega información en otras lenguas, lo que genera alejamiento del sistema de salud público. Desde que se promulgó, hemos tenido una sola capacitación con respecto a la ley IVE. Hay que entender que la decisión de la mujer es lo que fundamenta la ley. Es importante la sensibilización del equipo médico frente a la ley. Yo siento que la gente no sabe que existe la ley o cómo se aplica, entonces no saben cómo acceder a ella. Conozco a alguien que no pudo optar a un aborto porque estaba pasada las 12 semanas, y no fue antes porque no sabía. Lamentablemente hay profesionales que no son objetores de conciencia en papel, pero que terminan siendo vulneradores con las mujeres porque las ponen en duda o hacen comentarios para cambiar su opinión. Se cree que las personas con discapacidad somos asexuadas. Yo que soy ciega tomo pastillas desde los 14 años. Antes me pasaba que no sabía por dónde partir tomándome las pastillas y eso me provocaba alteraciones en el ciclo. Hasta que, por suerte, una matrona que tenía más formación en diversidad funcional me ayudó cortando una puntita de la tira por la parte que debía partir tomándomela. Ella también me explicó con maniquí dónde están ciertas partes del cuerpo o dónde se pone un condón. Esas cosas nunca se le explican a personas ciegas porque todo se enseña de forma muy visual y no táctil. La discapacidad tampoco está incluida en las medidas por la pandemia. Por ejemplo, las atenciones por teléfono no le sirven a personas sordas. Igual siento que falta educación sexual. Por ejemplo, cuando fui la primera vez, me quisieron dar pastillas al tiro en vez de explicarme qué es lo que me podría estar pasando en el cuerpo. Y la segunda vez, no quisieron entregarme una receta de anticonceptivos para comprar en una farmacia y no tener que comprar en la feria. Me dijeron que viera yo cómo me las arreglaba. Al final tuve que gastar en una consulta particular. Hay menos atenciones por miedo a contagiarse en los centros de salud. La información que se ha entregado en el consultorio en tiempos de pandemia ha sido insuficiente. Ahora con la pandemia, menos denuncias hay porque hay muchos jóvenes que sus personas de confianza son las profesoras, la psicóloga del colegio, la tía del internado, y ahora no tienen contacto con ellas. Antes venían a hacer las mamografías, pero con la pandemia ya no, menos viene el personal médico. Se implementó un sistema de WhatsApp, pero es un poco incómodo porque yo no sé quién está al otro lado. La matrona se ha preocupado y me ha llamado por teléfono porque mi control fue suspendido. Se hacen consultas telefónicas que ayudan a calmar angustias y la ansiedad. Lo otro que vimos a nivel nacional es que las prestaciones trans quedaron suspendidas porque todas las atenciones ambulatorias se suspendieron sin mayor aviso. Y eso provocó que muchas personas quedaran con sus tratamientos de reemplazo hormonal estancados. La violencia obstétrica no es solo física. En mi caso fue más psicológica. Por lo que te dicen, es el trato. Antes de atenderme me retaban y me trataban de irresponsable. Y en el parto, como era un servicio de salud pública, había muchos estudiantes haciendo su práctica. Cuando parí había como 10 personas mirándome. Fue un poco incómodo. Mi hermana me acompañó y me decía que era la primera vez que había visto un trato tan inhumano y poco consciente con la persona. La verdad es que quedé con mucho daño. Estamos al debe con la diversidad sexual. El sistema viene muy atrás porque la población adolescente marca nuevas pautas en los sexoafectivos. Ahora parecen no tener esas problemáticas de decir soy hetero o gay, porque esas definiciones les quedan cortas. Se enamoran por amor nomás. También tenemos conocimiento de la falta de capacitación en este ámbito, porque por ejemplo, en muchos casos ni siquiera se conoce el preservativo vaginal. Yo creo que faltan muchas cosas, pero sobre todo personal médico. En la atención es corta y no te alcanzan a explicar todo. Dentro de los centros de salud nunca he visto algún tipo de información de la ley de aborto en 3 causales. Tenemos información por redes sociales y grupos feministas,